Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga otra vez aquí desde Santa Cruz en el estudio bíblico de 1 Corintios. Amén. Sin más, vamos a empezar a hablar del capítulo 12. El capítulo 12 referente a los dones espirituales, aunque yo le puse la unidad y la diversidad de la iglesia, porque ese es el punto más importante de este capítulo. Vamos a empezar leyendo este capítulo 12 de 1 Corintios. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo, no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son los más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bien. Empieza hablando el apóstol Pablo desde el comienzo de esta carta, de este capítulo 12, diciendo: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo necesitaba que ellos conocieran. Y bueno, la verdad es que
en el original no está acerca de los dones espirituales, sino está acerca de lo espiritual, así acerca de los neumáticos. Es así como está en el original, ¿verdad? Aquí no está la palabra dones, que luego más adelante se llaman carismas, ¿no? Pero en este primer versículo lo que está diciendo es: no quiero que ignoren acerca de lo espiritual, ¿no? Acerca de aquello que es invisible, que tiene la idea de invisibilidad, de poder, aquello que está en la dimensión espiritual, en contraste con lo natural, ¿verdad? En contraste con lo natural se encuentra lo espiritual, y lo espiritual es algo, tiene sus características propias, ¿verdad? Lo natural es visible, es palpable, todos nuestros sentidos lo pueden percibir, pero no lo espiritual. Lo natural es finito, lo espiritual es infinito. Normalmente las cosas espirituales son eternas, etc., ¿no? Tiene mucha diferencia. Entonces, el apóstol Pablo quiere que los corintios no ignoren lo espiritual. ¿Ve? Es muy probable, como hemos visto a los primeros capítulos, que ellos estaban muy apegados al conocimiento, ¿no? Hemos hablado de la sabiduría, muchas veces de la sabiduría natural, de la sabiduría espiritual. Entonces, Pablo desea para ellos, y también creo para nosotros, que no ignoremos acerca de lo espiritual. Lo espiritual está aquí en este capítulo. Miren, yo quiero hacer una diferencia porque estamos hablando, luego habla así de los dones espirituales. Y la diferencia entre un don espiritual y el fruto del espíritu, una cosa es un don y otra cosa es un fruto. Un don es una herramienta para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer avanzar el propósito de Dios. El fruto es más bien una manifestación del carácter de Dios, manifestación de aquella nueva vida que Él nos dio a nosotros, de esa nueva naturaleza de la cual nos ha hecho participantes, que dice la Biblia que somos participantes de la naturaleza divina, que puso en nosotros una simiente no corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces los dones son y el fruto del Espíritu son dos cosas diferentes. Pueden darse la una sin la otra ocasionalmente, pero son diferentes, ¿no? Pero la voluntad de Dios es que estén ambas, ¿verdad? En el servicio cristiano no solamente necesitamos aprender a usar las herramientas, sino tenemos que manifestar el carácter de Cristo. Y definitivamente es más básico, más importante lo primero, porque lo otro tendrá sentido en cuanto a lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Entonces, en este capítulo, mis hermanos, la intención dominante es mostrar a aquellos corintios que, recuerden, era una iglesia dividida, la diversidad de la iglesia y la unidad de la iglesia. Como siendo diferentes necesitamos, o sea, también somos unidos, así como un cuerpo. Entonces, el cuerpo humano, por ejemplo, es una gran figura que nos muestra cómo es la iglesia, que la Biblia dice, el Nuevo Testamento se llama el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, pero para hacer funcionar la iglesia, así como para hacer la iglesia estar unida, se requiere de lo espiritual. Para edificar la iglesia se requieren los dones espirituales. Podemos decir, no es lógico querer edificar algo espiritual solamente con lo natural. En la segunda carta del apóstol Pablo está hablando, ahora él habla de los ministros. Dice, nosotros somos
los ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Ven? Somos ministros del Espíritu, y ministros que hacen funcionar su ministerio con espíritu. El espíritu es muy importante. De hecho, hay un don que habla del discernimiento de espíritus, de varios tipos de espíritus y de varias acepciones que tiene la palabra espíritu en el Nuevo Testamento. Entonces, empieza Pablo queriendo que seamos entendidos en lo espiritual. En el comienzo de la carta habíamos visto, Pablo les dice en el capítulo 3, yo no he podido hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y se ve luego en todo el transcurso de la carta que realmente era una iglesia carnal, era una iglesia que estaba tratando de ser iglesia, pero en los recursos humanos simplemente, en los recursos no espirituales. Por eso aquí empezamos el apóstol Pablo, luego de haber hablado, ¿verdad?, de la cena del Señor, de la necesidad de la unidad de la iglesia, de lo del poderoso alimento que es la comunión de los santos, y el vivir, ¿no?, y el vivir en la fe en este nuevo pacto que es la sangre del nuevo pacto, el beber este nuevo pacto, cómo ambas cosas edifican la iglesia. Y aquí está diciendo que no ignoremos los dones espirituales, lo espiritual en realidad. Dice el versículo 2, sabéis, dice, que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. ¿Verdad? Entonces, antes los que no conocían a Dios, cuando eran gentiles, ¿verdad?, está hablando precisamente no a los ex judíos, sino a los ex gentiles, ¿verdad?, que ellos iban pues y eran llevados a los ídolos mudos, ¿no? Mudos, yo digo, en contraste con el Dios vivo que habla, con el Dios vivo que tiene dones vivos para edificar su iglesia. En el Salmo 115, me gusta este salmo y yo quiero que vengan conmigo a leer el Salmo 115, porque siento que esto es algo que Pablo tenía en mente cuando estaba diciendo esto, ¿no? Dice el versículo primero en el Salmo 115, el salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y pregunta, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y contesta, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. O sea, el Dios está en los cielos, pero hace, ¿verdad? El Creador vino de lo espiritual, de lo que no se ve, para hacer lo que se ve. Versículo 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Aquí dice en este versículo, ídolos mudos, ¿verdad? Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Dice el versículo 6, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y luego dice algo triste, semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían, y el que confía en ellos, cualquiera que confía en ellos. Y luego dice a Israel, oh Israel, confía en Jehová, no en los ídolos. Él es tu ayuda y tu escudo. Y luego va hablándole a todos los casas de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Habla a los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Hermanos, nosotros necesitamos esta exhortación hoy. Hoy necesitamos que se nos diga, confía en Jehová. Hay tanta gente que ha dejado de poner su confianza en Dios y está llena de temor porque está confiando en las noticias, está confiando en lo que se publica, está confiando en lo que le muestran y fuera de la escritura y fuera de la realidad de Dios.
Hermanos, Dios en medio de este caótico mundo sigue poderoso, sigue obrando, y cuando Él quiere, hará lo que quiere. Amén. Dice, bendecirá, dice a los que, 12 dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. El versículo 11 dice, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Tendremos que confiar en Jehová. Antes, estos creyentes corintios iban a pedirle a esos ídolos mudos. Pero hoy, amados, nosotros podemos confiar en Jehová. Él es verdadera ayuda, verdadero escudo. Él es el verdadero bendecidor. Versículo 13 dice, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Y hermanos, aquí está la diferencia entre Dios y los ídolos mudos. Nuestro Dios no está mudo ni está manco, y Él es el Dios creador y todopoderoso. Pero Él requiere que nosotros confiemos. Confiad, confiad, confiad. Dice el versículo, el Salmo 115. El problema es que los ídolos mudos, ciegos, sordos, sin tacto, se ven, están a nuestros ojos. Pero el Dios que no es, que habla, que es poderoso, que creó todas las cosas, no se ve. Por eso las cosas que no se ven son temporales, pero las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Las cosas que no se ven, lo espiritual. Por eso Pablo decía, no quiero que ignoréis lo espiritual. Y dice el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que llaman anatema a Jesús? Anatema es la palabra, es una transliteración del griego anátema también, que quiere decir excomunión, maldición, prohibición religiosa, maldito, ¿no? Como dice, por ejemplo, en Gálatas 1:8, el apóstol Pablo decía, hablando del verdadero evangelio, porque hay un falso evangelio que se estaba predicando en las regiones de Galacia, que se predica, bueno, hay muchos falsos evangelios, pero ese falso evangelio de Galacia, Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo mismo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, no está en lo correcto. Amén. Y lo vuelve a repetir en el versículo 9. Entonces anatema quiere decir eso, ¿no? El que es algo que está alejado de Dios, que está maldecido por Dios. Porque, hermano, o sea, no es que Dios lo maldice, es que lleva la maldición sobre sí mismo. Hermano, Dios no es que va a destruir la tierra se autodestruirá si no sigue a Dios. O sea, los que no siguen a Dios van a ser destruidos por su propia manera de ser y de vivir. No es que Dios viene con una hacha y los destruye. Dios muchas veces ha causado algunas cosas ya cuando ya no había remedio. Dios también a veces se manifiesta de manera fuerte con nosotros cuando nos disciplina, pero la realidad es que lo que Dios busca es librar al hombre de su pecado, librar al hombre de aquella tendencia que tiene de destruir a los demás y de autodestruirse a sí mismo. Por lo tanto, Dios dice que aquella persona que le llama anatema, maldito,
es esa persona que no lo reconoce al Señor, no lo reconoce al Creador, no reconoce, está diciendo que Jesucristo era un impostor, que Jesucristo no fue quien dijo que es. Entonces hay gente que no quiere, que no recibe el señorío de Jesucristo. Y los otros son los que llaman a Jesucristo Señor. La palabra Señor es la palabra Kyrios en el idioma griego, alguien que ejerce poder y autoridad. Entonces los que le llaman Señor son aquellos que reconocen que Él es el Señor y el amo de su vida. Y dice que es el Espíritu Santo el que hace esto en nosotros. Nadie por el Espíritu del Señor va a llamarlo anatema, sino lo va a llamar más bien Señor. Cuando el Espíritu Santo está llenando nuestro ser, nosotros le hemos dado el control, el dominio de nuestra vida, entonces nosotros llamaremos, no solamente de nombre, porque aquí los que llaman Señor son aquellos que realmente han rendido su vida al señorío de Cristo. Amén. Y eso es solo por el Espíritu Santo. Ahora dice el versículo 4, miren, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ok? Dice, la palabra diversidad es la palabra diaresis, hay variedad, hay distinción, distintos dones. Son distintos, y la palabra don es la palabra carisma, que es una dádiva. O sea, el carisma de Dios viene como una concesión, es como una facultad que nos es dada por pura gracia, ¿no? Dice que hay diversidad de dones, hay distintos, los dones no son iguales, son distintos, pero el que da los dones es el Espíritu Santo. Aquí en estos 3 versículos que siguen está la Trinidad. Los dones los da el Espíritu. Versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, y habla del Señor, que es el mismo, habla de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el Señor. Entonces, los ministerios no son lo mismo que los dones. Los ministerios, la palabra ministerio es la palabra diaconía. La palabra diaconía quiere decir servicio, como sirviente, ¿no? Uno que brinda ayuda, socorro, amén. Uno que hace un quehacer, una persona que brinda un servicio. Entonces las operaciones, dice, las regula el Señor. Y el versículo 6 dice, y hay el versículo 5, los ministerios los da el Señor Jesucristo. Y las operaciones, el versículo 6, que hay también diversidad, distintas operaciones. Dice, pero Dios, el Padre, es el que hace todas las cosas, es el mismo. O sea, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero todas son hechas por el mismo Dios. Unas dadas por el Espíritu, otras dadas por Cristo y otras dadas por el Padre, que son la misma persona. Es un mensaje trinitario, es un mensaje donde están los tres, está la Trinidad. Amén. Los corintios que estaban divididos en facciones, ellos estaban, hermanos, todo diferente. Me imagino que ellos estaban hablando de ellos así divididos, estaban mirando las diferencias, y quizás ellos estaban confundidos y ellos esperaban estar unidos por uniformidad. ¿Amén? No es lo mismo ser iguales, o sea, no necesitamos ser iguales. Más adelante está hablando de la diversidad del cuerpo, los diferentes dones, las diferentes partes del cuerpo. Por eso las operaciones son diferentes, los dones. Yo no puedo esperar que otra persona tenga el mismo don que esta persona o que yo. No, cada uno tiene. De hecho, eso es algo que ocurre dentro de la iglesia. Y es muy, muy maravilloso, porque eso nos obliga a estar unidos, nos obliga a aceptar a alguien que piensa diferente, que actúa diferente, que tiene incluso
de parte de Dios una capacidad diferente. Amén. Entonces aquí habla de la unidad. En este maravilloso inicio de este capítulo 12, habla de la diversidad de cosas, pero la unidad del cuerpo de Cristo. Miren, hay un himno muy precioso en el capítulo 4 de Efesios. Dice, miren lo que dice Efesios 4 desde el primer versículo. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es un andar digno de la vocación con que fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a los otros en amor. Y luego dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que no estaban haciendo los corintios, eso es lo que debemos hacer, eso es lo que deberíamos hacer. Solícitos en guardar la unidad. No quiere decir que yo voy a hacer que los demás sean como yo. No, eso no es unidad. Eso es tratar de que seamos uniformes, o tratar de que todos seamos. La iglesia, como dice la palabra, no está hecho de ladrillos vivos del mismo tamaño, está hecho de piedras vivas, diferentes. Y luego vamos a mirar por qué es tan bueno y tan deseable que seamos diferentes. Pero siendo diferentes, tenemos que estar unidos en un solo cuerpo. Dice en el versículo 4 de Efesios 4, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno. Tenemos más cosas si andamos en el Espíritu que nos unen, porque hay diversidad, pero debemos estar unidos en la diversidad, porque unidos en la diversidad nos complementamos y nos completamos y nos ministramos en toda la necesidad. Nadie tiene todo. Nadie puede estar solo e independiente en el cuerpo de Cristo. Por eso hemos venido diciendo muchas veces, los solos, los que dicen yo y Dios y listo, no están viviendo el plan de Dios. Dice el versículo 7, seguimos con nuestro estudio. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. La manifestación, la palabra manifestación es la palabra faneros, que quiere decir exhibición, la expresión del Espíritu. Y para provecho, habla de la palabra, es la palabra traer junto, reunir para beneficio, ¿no? Es reunir, unir para provecho. Entonces, a cada uno le es dada una manifestación, una expresión del Espíritu que va a traer una unidad provechosa. El problema en la iglesia es cuando una persona no anda en el Espíritu, como pasaba en Corinto, ¿no? Cuando una persona no anda en el Espíritu, entonces tiene los graves problemas de andar fuera del Espíritu. Y es imposible que él pueda unirse. No, ni siquiera entiende esta situación. Por eso Pablo está diciendo, yo quiero que no ignore, que más bien entienda. ¿Ok? Pero a cada uno les da una manifestación particular, distinta de a los demás. Pero es para provecho. Dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que daba el Espíritu? Daba dones, ¿verdad? La palabra dones es la palabra carismas. Entonces, el carisma, a este es dada la palabra de sabiduría. ¿Ok? ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra aquí es logos, ¿verdad? Que quiere decir mensaje, relato, asunto, discurso, tratado. Logos, palabra. La palabra de sabiduría. La palabra sabiduría es la palabra Sofía en el griego, que quiere decir precisamente eso de sabiduría. La palabra de sabiduría es dado a algunos. Hay algunos hermanos que tienen palabra de sabiduría. Recuerden, al comienzo se habló
de la sabiduría espiritual y la sabiduría no espiritual. En el capítulo 2, en esta carta de 1 Corintios, les dice, miren lo que les dice Pablo: así que, hermanos, les dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hay una sabiduría humana, pero esta palabra de sabiduría de este versículo 8 es un don que es dado por el Espíritu. Entonces no es una sabiduría como la sabiduría humana, más bien la sabiduría de Pablo al ir a predicarles era una sabiduría de Dios. Dice que no era con palabras persuasivas de humana sabiduría, no era aquella retórica que tenían los filósofos griegos de la época, sino era con una demostración de espíritu y de neuma y de poder. Y de poder, la palabra neuma es un poder transformador, ¿no? Para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque esa no es la sabiduría, sino en el dunamis de Dios, en el poder de Dios. Versículo 6 dice en este mismo capítulo 2 de 1 Corintios: sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen, sino, dice el versículo 13, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mis amados, hay una sabiduría humana y hay una sabiduría espiritual, pero hay personas que tienen un carisma de ver las cosas con sabiduría, mucho más rápido, mucho más fácilmente que otros. Y estas personas no son todos, son algunos de los de la congregación a quienes tenemos que escuchar, ¿verdad? Tenemos que escuchar a aquellos que vienen con su sabiduría, con no su sabiduría personal, sino la sabiduría de Dios. En el capítulo 3 mismo de 1 Corintios dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, dice, hágase ignorante incluso para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Incluso le dice, no se hagan sabios con esa sabiduría de este mundo. Santiago dice que hay la sabiduría, dice, que no viene de lo alto, sino que es la sabiduría carnal. Le llama en el capítulo 3, versículo 15, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice, sino es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Es una sabiduría no divina, no de esta palabra de sabiduría, ¿no? Porque el versículo 16 dice, porque ahí hay celos y contención, perturbación y toda obra perversa. Y el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto que algunos cristianos tienen más que otros, porque les ha sido dado como un carisma, como un don del Espíritu Santo. Amén. Es muy interesante este versículo 8, en la versión NTV, dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, dice. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Y ahí habla de palabra de ciencia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la palabra de ciencia, qué quiere decir. Entonces, la palabra de sabiduría es la palabra Sofía,
Y ciencia, la palabra de ciencia es la palabra gnosis, que quiere decir conocer, conocimiento, investigación. Entonces, algunos tienen sabiduría, otros tienen conocimiento. Un conocimiento, la palabra conocimiento, la palabra de conocimiento, que es el segundo don que habla aquí, es aquella capacidad especial que Dios le da a las personas de conocer cosas, no por investigación, no por cosas, sino espiritualmente. Es el espíritu. Ellos tienen esa capacidad de conocer. Amén. Y aquí dice en la NTV, les voy a leer el mismo versículo en la NTV, dice: a uno el espíritu le da capacidad de dar consejos sabios, sabiduría. A otro el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. En la traducción latinoamericana dice: a algunos el espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros le da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Y Dios habla hoy, por ejemplo, dice: por medio del espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría, a otros por el mismo espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. No todos tenemos esto, amados hermanos. Todos tenemos que ser sabios, todos tenemos que tener conocimiento, pero hay algunos que nos van a ayudar, hay algunos que van a aumentar, porque a ellos es Dios, es el Espíritu el que les da ese conocimiento. Miren, en el 9, vamos siguiendo adelante, el versículo 9 dice: a otro fe por el mismo espíritu, ¿no? La palabra otro es importante en todo esto, porque entonces se va repitiendo otro. Otro quiere decir, es la palabra en el griego heteros, otro diferente, otro distinto. No es, algunos dicen que cuando uno tiene al espíritu tiene todos los dones. No, el espíritu le da los dones como él quiere, y a uno le da un don y a otro le da otro don. Esto es lo que nos dice este versículo. Está contradiciendo cuando usted dice que usted puede funcionar con todos los dones. O sea, que podamos funcionar, que podamos tener sabiduría, que Dios nos puede dar, sí, pero el don es esa capacidad de aquella persona que funciona todo el tiempo con sabiduría, todo el tiempo está funcionando. La otra tiene conocimiento. A esa persona nos da. Hay cosas, hermanos, que están escondidas de todos los seres humanos, escondidas de todos, pero hay gente dentro de la iglesia espiritualmente. Por eso tan importante es que nosotros crezcamos. Por eso este año 2012 es el año de abonar la tierra para que empecemos a fructificar. Porque cuando una persona es espiritual, esa persona puede tener conocimiento. Puede haber alguien que dentro de la congregación se levante con palabras de conocimiento. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo puede guiarnos esa persona a toda la verdad? ¿Ok? Dice, entonces, no hay, hermanos, ¿amén? Por eso la palabra a otro, porque es una persona, no tiene todos los dones. No podemos, como vamos a ver más adelante, que todos los hermanos de la congregación sean tan buenos como yo en este aspecto. Y tristemente, juzgamos siempre a los demás en función de aquellas cosas que nosotros somos buenos. Y los criticamos por no ser tan buenos como nosotros. Y en vez de eso, más bien debemos aprovechar lo bueno que tienen y dar nosotros lo bueno que nosotros tenemos. Esta es la idea de por qué Pablo escribió este capítulo. La palabra fe es la palabra pistis. A otro le ha sido dado fe. Todos necesitamos fe, sí. Pero esta fe de aquí es un carisma especial, es una fe especial. La palabra fe quiere decir firme persuasión, convicción basada en lo oído. Amén. En forma activa quiere decir creyente, ¿no? Confiado, el que cree, el que confía. Y de manera pasiva es el que es persona fiable, confiable. También se dice fiel, es lo mismo. Amén. Y lo contrario es incrédulo o infiel.
El infiel y el incrédulo son contrarios a la fe. Entonces hay personas que tienen una convicción poderosa, que tienen una convicción por encima de los demás. Y recuerden, la fe no es lo que a mí se me ocurre. La fe viene por el oír, y el oír por el rema de Dios. La fe siempre está en consonancia con la voluntad de Dios, no con mi voluntad ni con mi necesidad. La fe tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, con los propósitos de Él. Hay muchos conceptos errados de la gente. No, yo tengo fe, yo quiero tener fe. Bueno, fe no es creer lo que yo quiero. Fe es saber lo que Dios quiere y actuar y encaminarnos. Pero como digo, hay algunas personas que les ha sido dado, porque estos dones son carismas dados por gracia. Una capacidad de fe, una capacidad de confiar en Dios, yo quisiera tener este don, amado. Y dice, por el mismo Espíritu, versículo 9 dice el segundo, y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Carismas de sanidades, ¿no? Carismas de sanidad. La palabra sanidad es la palabra yama, que quiere decir curar, ¿no? Hay personas que tienen unos carismas para sanar. Algunas personas dicen, no, si aquí no hay sanidad, no está el Espíritu. No, no es que no está el Espíritu. Es que la persona a la que Dios le dio el carisma de sanar no está funcionando. Amén. O no hay alguien a quien le ha dado eso. No se trata de nosotros, se trata del Espíritu, que reparte, más adelante dice, como Él quiere. Amén. Dice el versículo 10, a otro el hacer milagros. La palabra hacer milagros es la palabra energema dunamis. Energema es la palabra hacer. La palabra energema está desde el versículo 6. Es la misma palabra de operaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que es hecho, el efecto producido, la facultad de llevar a cabo. Entonces, el hacer milagros es el energema del dunamis. Y precisamente el dunamis tiene que ver con poder, con la capacidad física o moral, dice, residente en una persona o cosa. Dunamis habla de eficacia, de fuerza, de potencia. O sea, dunamis habla de llevar a cabo hasta el final. Entonces hay personas que tienen la capacidad de llevar a cabo cosas milagrosas. Maravilla quiere decir potencia, milagro. Hay personas a las que Dios les ha dado este don y que pues no sabemos, si no vemos en nuestras congregaciones qué está pasando. Dice otro, discernimiento de espíritus. La palabra discernimientos, hacer milagros. A otro, profecía. Antes de discernimiento está la palabra profecía, que también en el griego dice la palabra profeteia, que quiere decir proclamación de la mente y el consejo de Dios. Predicción también quiere decir profecía. Declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Amén. Y el que ejerce este don profetiza. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el profeta hablaba por voz de Dios para tres cosas básicamente: para guiar, para reprender y para predecir. Amén. Los buenos reyes se traían profetas de Dios. Los malos reyes se traían otro tipo de profetas que hablaban por el enemigo de Dios. Pero el profeta es alguien que habla. La palabra es una proclamación, alguien que proclama la mente de Dios, los pensamientos de Dios.
Es alguien que sabe lo que Dios está pensando ahora y lo proclama. ¿Cuánto necesitamos buenos profetas? Nosotros hemos visto profetas y profetas. No sabemos hasta dónde llegarán, pero qué bueno saber la mente de Dios. Qué bueno ver y entender las maravillas que Dios está haciendo. ¿Ok? Entonces, ese es el profeta. El don de profecía es aquel que proclama lo que Dios está en este momento hablando, mostrando, aún reprendiendo y aún nos está dando a veces idea del futuro. Luego están los que tienen discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento es la palabra diacrisis, que quiere decir distinción, decisión, una opinión judicial, juzgadora, ¿no? Entonces, la que tiene diacrisis de neuma, ¿no? De espíritus, hermanos, hay diferentes espíritus. Por ejemplo, hay el espíritu de Dios, hay los ángeles, hay los demonios. Esto hablando de seres espirituales, pero también la palabra espíritu se usa como una condición del hombre, como actitudes del hombre, ¿no? Podemos ver en toda la escritura, digamos, ¿no? Del ánimo del hombre también se habla del espíritu. ¿Qué espíritu más negativo tiene esa persona, ¿no? O qué espíritu más alegre tiene esa persona. Eso. Entonces, el que tiene discernimiento de espíritus distingue los espíritus, distingue con qué ánimo estamos las personas. Esa persona sabe, prácticamente entiende lo que la otra persona está pensando o está queriendo hacer. Es una persona que sabe el espíritu. Como les digo, no se trata de como algunas veces nosotros veíamos de una persona que tenía un espíritu inmundo en su vida. Puede ser que incluya este discernimiento, puede ser que incluya, ¿no? De ver una persona que estaba endemoniada, pero este discernimiento de espíritus habla de todo ese tipo de espíritus, no solamente de seres espirituales, como les digo, sino los ánimos, las intenciones, etc. Está llena la escritura. Aquí tengo varios pasajes que usted puede ver. Usted váyase a una concordancia y va a ver que la palabra espíritu, que es la palabra neuma, se refiere a muchas de estas cosas, como les digo. Y luego dice a otros diversos géneros de lenguas. La palabra géneros es la palabra genos, que quiere decir familias, razas, clases, tipos, o sea, diferentes familias de lenguas, diferentes razas de lenguas, clases de lenguas. No solamente hay diferentes lenguas, sino diferentes clases de lenguas. Por ejemplo, en el capítulo 13:1 dice que nosotros, si hablamos lenguas humanas o angélicas, hay las lenguas humanas, hay las lenguas angélicas, hay lenguas espirituales, ¿no? En el capítulo 14 de este mismo libro, al cual vamos a llegar pronto, ahí hay una mayor descripción del don de hablar lenguas y también de la profecía y también de, como dice aquí, interpretación de lenguas, especialmente para su uso en la reunión pública, ¿verdad? Y también su uso en la edificación personal. Entonces vamos a ver un poco más. La palabra lengua es la palabra glosa, que quiere decir lengua misma o lenguaje también. Entonces hay distintos géneros de lenguas, ¿no? Es maravilloso. Aquí dice en el capítulo 2, por ejemplo, del capítulo 14, habla de las lenguas espirituales. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El versículo 4 dice que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. ¿Okay? Entonces, hay diferentes géneros de lenguas, y cuando esas lenguas quieren ser, van a traer un mensaje de Dios,
hay el que tiene el don de interpretación de lenguas. La palabra interpretación, la palabra germenia, que en el griego, que quiere decir traducir, ¿no? Explicar, ¿no? Por eso en el capítulo 14, 5 dice: así que quisiera que todos vosotros, dice, hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, ¿no? Hay algunas lenguas incluso que tienen un significado, pero que no lo entienden las personas. Entonces hay alguien que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, le da el don de como de traducir, ¿verdad? Como de explicar lo que está diciendo una persona que habla en lenguas. ¿Ok? Entonces, pero esto lo vamos a ver un poco más en el capítulo 14. En realidad, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo no estaba definiendo los dones espirituales, simplemente los está mencionando. Y nosotros estamos tratando de suponer, ¿no? O de entender por medio del nombre mismo de esas lenguas, por medio de lo que quiere decir, ¿verdad? Conocimiento, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es sabiduría, etcétera, ¿verdad? Pero lo que él estaba haciendo es simplemente mostrar que hay distintas lenguas, pero que el Espíritu es único, que es el mismo Espíritu el que muestra las lenguas, es el mismo Espíritu el que da los dones. Son variedad, son distintos, no es lo mismo palabra de conocimiento que palabra de sabiduría, no es lo mismo profecía que lenguas, etcétera. Son distintas operaciones, son distintos dones. Y qué maravilloso que haya alguien que tiene un don, pero que ese don lo esté activando en medio de la congregación, que ese don lo esté haciendo funcionar, porque esos dones son herramientas de Dios para edificar la iglesia. ¿Ok? La iglesia es edificada porque es un organismo espiritual y necesita los dones espirituales para ser edificado. De hecho, como les digo, en la segunda carta habla de que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Somos ministros espirituales que edifican en forma espiritual, con recursos espirituales, la vida de la iglesia. ¿Ok? Pero más que, como les digo, definir exactamente qué es cada don, lo que está haciendo es decir que estos dones son dados por un solo espíritu y que cada don es diferente. Versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Lo vuelve a recalcar como lo ha estado recalcando tantas veces. Recuerde que el problema en Corinto era la división, la desunión de la iglesia. Pero aquí dice, es uno y el mismo, uno y el mismo. Y dice el versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Hermanos, no es necesario saber exactamente cómo funciona el don. Lo que es necesario es saber qué es el don que yo tengo y que el Señor me dio uno, y que ese don es aquello con lo que yo pueda servir en la iglesia. Hermanos, eso es lo que la iglesia requiere y eso es lo que la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios para mi vida. Si tú en la iglesia no estás funcionando, entonces tienes que preocuparte, porque si no tiene fruto, ¿qué pasa con una persona que no tiene fruto? Una persona que no tiene fruto es como un miembro que está paralizado y está perjudicando a los demás miembros del cuerpo. Amén. Hermanos, es necesario que nosotros oremos y, como le digo, que busquemos el crecimiento en el fruto del Espíritu, para que después usemos de manera
de manera eficiente los dones, las herramientas de edificación que Dios nos regaló, que el Espíritu Santo en este caso nos regaló a cada uno según su voluntad, como Él quiere, dice. Amén. Creo que hasta aquí podemos llegar con una primera parte de este capítulo 12 y seguimos en el siguiente día miércoles, con la segunda parte de este capítulo 12 de 1 Corintios. Gracias, mis hermanos, espero que les haya servido, espero que usted le pida al Señor primero poder crecer en Cristo, luego poder entender y poder empezar, ¿verdad?, a servir. Yo estoy seguro que hay cosas que usted ve que son necesidades en la iglesia y usted, en vez de criticar que por qué nadie hace nada, usted empiece a hacerlas. Normalmente aquel don que Dios nos dio nos muestra una necesidad, entonces impúlsese, venga, coordine y empiece a funcionar. Muchos dones son espirituales, muchos otros, como vamos a ver más adelante. Hay personas que hacen milagros, hay personas que administran, hay personas, etc. Lo que Dios te ha puesto es necesario. ¿Por qué a veces nosotros criticamos que no crece la iglesia? Muchas veces es porque los que tienen los dones no los están ejerciendo, entonces no están usando las herramientas de Dios para edificación. Y recuerde, las herramientas de Dios son herramientas espirituales, porque la iglesia es un cuerpo espiritual. Muchas gracias. Siga creciendo en el Señor, siga orando, siga buscando, empiece a servir a Dios.